Hola, buenas tardes. Aquí me estoy preparando porque tengo un taller que dar ahora en la universidad, una clase. Pero antes quiero comentarles algo muy importante. Hoy estamos miércoles santo. Hoy es un día, pues siempre muy especial. Estamos dentro de la Semana Santa y es necesario para nosotros los católicos siempre profundizar en aquella doctrina que nos acerca a lo que realmente nos dejó Jesucristo. Durante esta semana estamos conmemorando algunos detalles, algunos elementos, cosas que pues siempre nos proveen de ilusión, nos proveen de esperanza, nos proveen del amor que este mismo momento siempre nos rememora. Qué tan importante es ese amor, qué tan importante es para llevarlo al mundo, para llevarlo a nuestros hermanos. No podemos simplemente desconectarnos, lo hemos hablado. No podemos desconectarnos del mundo, no podemos simplemente hacernos a un lado y decir, allá ellos en el mundo está perdido, y nosotros meternos en una burbujita. Hoy les voy a conversar algo que creo que ha sido motivo de muchas discusiones, muchas veces insulsas, con respecto a nuestra vivencia de la fe. Les voy a comentar un tema álgido, un tema un poco difícil de tratar, pero creo que desde ayer vengo dándole mucha vuelta. El Espíritu Santo me ha dado algunos elementos, como siempre Él nos da algunas bendiciones en la cabeza para que el cerebrito de uno a veces entienda las cosas. Les voy a explicar algo. Permiso, voy a tener que leer alguna información porque no todo lo puedo manejar y no todo lo debemos manejar en la cabeza. Vamos a empezar. Esta es una explicación un poco doctrinal, pero después los voy a ilustrar con textos extraídos de la Biblia, cosas importantes. 1. El sacramento de la confesión es también conocido como el sacramento de la reconciliación. Es un sacramento muy importante para nosotros. Es un sacramento que nos reviste de un encuentro personal con Cristo. Es una invitación a compartir con Él sus enseñanzas, y todo en lo que nos hemos equivocado posiblemente nos va a llevar a eso. Nos va a llevar a poder sacar aquello que nos está llevando al despeñadero. Les había comentado en un video anterior, cuando hablábamos de la oración y del Padre Nuestro, no tenemos que cargar cosas que no nos corresponde. No estamos siendo cirineos en momentos en los que no debemos cargar nada. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, una reconciliación con Dios. Usted es libre de pensar lo que quiera, pero es importantísimo que usted comprenda que el objetivo de la reconciliación con Dios es la transformación del ser humano. Es un propósito de dejar de hacer algo que nos está haciendo daño y que le está haciendo daño a otros. Hay que diferenciar, y creo que también ya lo he comenzado en algún momento, o lo habré explicado en alguna catequesis o en alguna charla a la que me han invitado. Hay que saber diferenciar, porque uno de los aspectos en la sociedad que están aconteciendo es que se equipara el tema del pecado con un delito a nivel de la sociedad civil, ¿verdad? Puede ser que una conducta sea considerada pecado y a la vez delito. Eso es posible. Y es casi 100%, porque algo que tal vez, o incluso algo que puede ser considerado pecado, no es delito, ¿verdad? Y hay varias formas de interpretar esto. Puede ser que una conducta sea delito y sea pecado, y otra que no sea pecado, pero sí sea delito. Esto porque hay que hacer una separación entre ambas. Es necesario, porque no podemos mezclarlos, porque entonces tendríamos conceptos erróneos y estaríamos hablando de que estaríamos condenando personas o no condenándolas correctamente cuando ha sido demostrada su culpabilidad. Es importante saber que una persona, así sea un miembro de la iglesia, ha cometido un delito
aun y cuando se confiese, aun y cuando se arrepienta y aun cuando enmiende su conducta, debe afrontar la justicia si ha transgredido la legislación. No nos exime de nada, y no crean, por favor, que el confesar un delito ya es simplemente una exención de la culpa o de la pena. A nivel espiritual, a nivel de creencia y a nivel de fe, sí, pero si es necesario que enfrente un juicio donde los tribunales de justicia, dado y debido el proceso, le van a terminar, no sé, inculpando, va a terminar siendo condenado porque las pruebas así lo remiten, pues debe asumir esa culpa, aunado al sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión tiene un sentido de permitirnos reconocer a nosotros, primero nuestra debilidad, primero el arrepentimiento, el cambio. Confesarlos ante un sacerdote en nombre de Dios. Aquí hay otro detalle, nosotros no nos confesamos solamente de un humano a otro, no es otro hombre solamente, es una persona que ha sido consagrada y preparada para poder escuchar nuestros pecados en nombre de Cristo, darnos esa absolución, y también es acercarnos al Padre, liberarnos de como les dije, de las cargas, y simplemente liberar el espíritu y acercarnos a Dios. Pero vean, hay cosas que tal vez no se comprenden. El Padre no anda divulgando sus pecados, así como un psicólogo tiene secreto profesional, así como un abogado. Los abogados tenemos secreto profesional. Los sacerdotes cuentan con algo que se llama secreto de confesión. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se confiesa ahí, se perdona ahí y queda ahí, en el confesionario o en el lugar donde el Padre lo confiese. Debe ser un lugar apto, debe ser un lugar adecuado en la medida de lo ideal. Pero si usted está en un paseo y de pronto un amigo sacerdote puede atender su confesión, lo hace, así no sea un lugar adecuado, apto, no haya tal preparación. Es necesario conocer todo eso, es necesario conocer esos detalles. Nos ayuda a tomar conciencia que no somos perfectos, que nuestros errores son muchas veces graves y que con esos errores causamos muchísimo daño. Es necesario, ¿verdad?, el comprender nuestra debilidad humana y el efecto. Entonces, es una oportunidad enorme para encontrarse con Cristo, y en todos los sacramentos sucede. Yo creo que, y siempre se los he dicho a las personas que han compartido catequesis conmigo, el sacramento de la reconciliación, si bien es cierto, en la Eucaristía recibimos su cuerpo y sangre, el alimento para nuestro cuerpo y nuestro espíritu, en el sacramento de la reconciliación es cuando más cerca estamos de Él. Evoquemos aquel pasaje ahorita de la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se arrepiente, llega donde su padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Y su padre hace una fiesta. Eso es una de las evocaciones más claras al sacramento de la confesión. Y es importante saber que nosotros somos capaces de herir. Y recuerden que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, en inteligencia y también en amor, en misericordia. Y muchas veces el no confesarnos nos hace tener algunos elementos de ese detalle de no confesarse, de seguir guardando un rencor, incluso rencores autoinfligidos. O sea, yo me culpo, me sigo culpando, me sigo llevando por cosas que no son sanas para mi vida. Y es necesario comprometernos a querer buscar el cambio. Recuerden que la iglesia no es perfección. Recuerden, y creo que voy a hacer un recordatorio y un llamado a todo aquel que forma parte de esto, a todos los que nos llamamos católicos, incluso los que nos llamamos cristianos. Estamos llamados a la santidad, paréntesis, o entre comillas, perfección.
porque son conceptos iguales. Pero muchas veces se habla de perfección, pero no se habla de santidad. Están estrictamente ligados, son casi sinónimos. Pero estamos llamados a... Tenemos que seguir batallando todos los días por eso. No es porque ya hoy me confesé, ya soy más que los demás y tengo que juzgar y tengo la potestad de señalar a alguien. No, tengo la obligación de instruir a una persona. Dice que una de las obras de misericordia es corregir al que yerra. Corregir al hermano que ha cometido un error no es señalarlo y tratarlo de idiota, de incapaz, de otras cosas, que no quiero usar epítetos tan despectivos, pero no se trata de señalar al hermano ni de culparlo, ni de, como dicen, hacer leña del árbol caído. Entonces, es necesario. Ahora bien, siempre hay un cuestionamiento con respecto a todo esto. ¿Dónde en la Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados? Muy bien, os voy a contar algunas, pero me voy a quedar con la última y esas sí se las voy a leer porque fue lo que hoy, después de mi oración, le pedí al Espíritu Santo que me iluminara, porque yo tengo el don de la palabra, pero a veces necesito apoyo. En realidad siempre, pero muchas veces puedo con lo que me dio el Señor, a veces necesito un impulso extra para llegar más allá. Entonces, Santiago 5:16, se las leo. Confiesen pues sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. ¿Qué significa esto? No es que vamos a andar divulgando pecados, es que se los contamos a quien está preparado, y la oración de unos por otros en penitencia o en apoyo a ese hermano que ha caído en pecado tiene poder de sanación. Entonces, Santiago en su carta nos narra eso, que tenemos la obligación de rezar por nuestros hermanos que han caído en pecado. Cuando digo obligación, no lo tomen como es que es algo ahí que te van a latigar y que el Señor te descuenta puntos para el examen del juicio final. No. Cuando le digo obligación es porque es parte de la misericordia de nuestra semejanza con Dios, y nuestro llamado a la santidad es estar con el hermano. Vamos a ver cuál es la que sigue. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Creo que esta cita no tiene mucha explicación. Proverbios 28:13. Nos hemos ido al Antiguo Testamento. Para los que en algún momento han cuestionado que solo aparezcan en algunas cosas del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento se da. Los proverbios se dice que es la sabiduría de Salomón, y Salomón le ha pedido esa sabiduría a Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia. Creo que tampoco hay mucho que explicar aquí. Hay otra más. Mateo 3:6, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Si mal no recuerdo, está refiriéndose a Juan el Bautista, quien preparaba el camino para el Señor. Y hoy día nosotros tenemos esa misión, preparar el camino para el Señor, prepararle a nuestros hermanos ese camino, ser esa luz. Entonces, qué importante, vean, qué importante es recordar el tema de la oración y la invitación a la reconciliación. Y Juan 20:22-23, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les quedan perdonados, a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Esto lo hizo a sus apóstoles, de quien nuestra doctrina nos habla, que son estos hermanos sacerdotes consagrados por mandato de Cristo a perdonar. Eso sí, no se queda en exclusividad de ellos, sino que también para nosotros. Nosotros tenemos la obligación de buscar la misericordia y el perdón. No siempre se lo va a dar, y esto es otro tema amplísimo, del tema de perdonar al hermano que me ha lastimado y todo lo demás. Es importante recordar eso. Ahora sí, un ejemplo fantástico para ilustrar, y se los voy a leer desde aquí.
porque es la cita bíblica que quiero que escuchen. Hechos 9, del 1 al 11. Saulo no desistía en su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes descritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que les decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber. Estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando. Palabra de Dios. Este capítulo continúa, pero quiero llegar hasta aquí. ¿Qué tiene que ver la conversión de Pablo con el sacramento de la reconciliación? Tiene mucho que ver. ¿Cuántos de nosotros estamos matando a nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos persiguiendo a nuestros hermanos solo por el hecho de creer diferente? Solo por el hecho de pensar distinto. ¿Qué tiene que ver la conversión de Pablo? Ese encuentro con Jesús. Ese Jesús que solamente pregunta: ¿por qué me persigues? Muchas veces ignoramos todo lo que la fe conlleva, la vida de un creyente y de un cristiano conlleva. Y entonces atacamos al hermano por pensar diferente, por tener una fe distinta. Y a eso estamos llamados con la confesión, a ser hombres nuevos, así como Pablo. Después de haber sido tocados por la luz del Señor, después de haber sido convertidos, de nuestros corazones transformados, estamos llamados a ser hombres nuevos. Así como Él perseguía, apresaba, mataba cristianos, Él mismo reconoce en Cristo a su Señor, se convierte en ese apóstol, se convierte en esa persona que realmente es uno de los fundamentos de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica, porque su conversión nos ha llevado a muchos a conocer a Cristo. Después de que el Señor le habla, después de que el Señor enceguece su vista para que su corazón se abriera. Muchas veces nos pasa, muchas veces cegamos la vista y cerramos el corazón para hacer daño y no permitimos la acción de Cristo. Cuando permitimos su acción, al final siempre van a poder conversar, siempre van a poder transformarse. Y el secreto de la confesión es ser hombres nuevos, es que el Señor desbarate ese barro viejo y nos convierta en hombres nuevos, en personas distintas, que podamos enmendar nuestro camino. Este es el episodio de hoy. Les agradezco mucho que hayan compartido conmigo este ratito. No se les olvide compartirlo, no se les olvide pues dar su me gusta, suscríbanse al canal. Voy a seguirles compartiendo cosas de estas, también les voy a compartir algunas otras cosas del ámbito profesional, pero es que para mí la fe es un eje fundamental en mi vida. No puedo ser buen comunicador si no realmente le pido al Espíritu Santo su guía. No podré ser un buen abogado si no le pido la sabiduría a Dios para poder ser un defensor de la justicia, un defensor de la verdad y un defensor de la paz. Al final eso es lo que Dios quiere para nosotros.
Entonces, cuenten con mis oraciones,